Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Pongo ya a grabar. Ya saben ustedes, luego se pueden ir sumando a los otros compañeros. Una nueva semana. Jueves 18 de junio de 2020. Estamos a un pasito, estamos así, a un chin de terminar el año escolar. Terminamos en 12 días. Entonces, recuerden ustedes el tema de los portafolios, las personas que ya han ido presentando normalmente, que han ido mandando por el modo y todo, ya no tienen que presentar los portafolios, solo las personas que por A o B situaciones han tenido algún inconveniente y no se han conectado, solo ellas tienen que ir y entregar físicamente en el DES. El resto ya está prácticamente con un pie en el noveno año. Esperemos que el próximo año ya nos den unos lineamientos correctos para ver cómo vamos a iniciar, pero se inicia el 1 de septiembre. Y dicen, Dígame, Matías. yo los primeros trabajos de las primeras semanas le enviaba por el WhatsApp. Ahorita le tengo que enviar esos trabajos por el modo. Claro, igual está en el Edmodo, mándele nomás. Ya, licenciado, gracias. No hay problema. Entonces, chicos, comenzamos con el tema de hoy. Como ustedes ya sabrán, los lineamientos del Ministerio de Educación y el resto de compañeros ha estado trabajando con lo mismo. Se ha estado trabajando en el eje de los derechos humanos. Aquí yo quiero comenzar esta clase con esta frase, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es un derecho nuestro. Pero chicos, quisiera saber de ustedes, ¿qué derechos humanos nomás creen o conocen? Sí, sí, sí sabemos de los derechos humanos, ¿sí o no, chicos? Sí. Sí, no. ¿Qué derechos Sí. humanos nomás conocen? Derecho al trabajo, Trabajo, Derecho a la educación, educación, derecho a libre, derecho a libre derecho a la expresión, vida, derecho a la libertad de expresión, la vida, libertad de pensamiento, convivencia y religión, Derecho a tener un nombre y un apellido. nombre y apellido, la identidad, derecho a la igualdad, a la igualdad ante la sociedad, correcto. Entonces, ustedes saben mucho, o mejor dicho, no mucho, sino saben acerca de esto, acerca del tema. Pero ahora yo quiero hacerles una consulta. ¿Cuándo terminan los derechos de una persona? cuando muere, cuando muere, No, no es del todo cierto. mm, ¿Cuándo cree que termina? cuando comienzan los derechos de otra persona, Exacto. ¿Cuándo comienza los derechos de la otra persona? Entonces, justamente aquí es donde comienza, donde nosotros debemos tener cuidado. Nuestros derechos, todos tenemos derechos, pero nuestros derechos terminan cuando comienzan los derechos de otra persona. Eso es, chicos. Entonces, yo quería comenzar con eso y haciéndoles alusión a este tema de los derechos humanos. Ahora acá vamos a ver con la profe Erika. Ella nos va a ayudar esta semana para entender un poquito más acerca de los derechos humanos. Profe Erika. Buenos días. ¿Cómo les va, profe Erika? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, guagua. Buenos días. Buenos días. Con esas ganas, hombre, buenos días. Buenos días, profe Erika. buenos días, profe. Hola. Buenos Espero días, que se profe. encuentren muy bien. Bueno, me imagino que sí se revisaron el documento que les pasó el profe Carlos, ¿verdad? Sí, sí, porque ustedes son bien lindos ya. A ver, vamos a ver. Profe Carlos, ¿me puede permitir compartir pantalla, por favor? Déjenme ver.
Ahí puede ya compartir. Sí. Ya. ¿Sí ven? ¿Sí ven, guaguas? Sí, licencia, sí se ve. Ya. A ver. ¿Alguien sabe qué son los derechos humanos? El concepto de los derechos humanos. ¿Quién me dice? ¿Qué es? Licencia. Dime, Dome. Son los derechos inertes que son para todos los seres humanos. Ya. Me esperan un ratito ya. Eh, bueno, ya, disculpen. ¿Alguien más me puede ayudar con el concepto de los derechos humanos? Fernanda, Xiomara. Profe, buenos días. Dicen, Buenos Dice días. buenos días. Dicen buenos días. Buenos días. Fernanda, mande licencia, voy, pepe. ¿qué son los derechos humanos universales? Los universales. A ver, espera, me acuerdo. Espera. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva donde nos habla qué son los derechos humanos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Vamos a ver. Juan Carlos, ¿estás ahí? Sí, dicen. ¿Me Estoy ayudas con la aquí. lectura? Por favor. Ay, no, dicen. Estoy cansado, es que me levanté de las 6 de la mañana. Ya, entonces, Cristian. Tienes que mover la boca. Cris, ¿me ayudas? Cristian Torres. ¿Y por qué no lo hace ser licenciada a él? Bueno, Es la gran pregunta. a ver, Cristian, por favor. Bueno, guaguas, por favor, ayúdenme ya. Igual esto les ayuda a hacer la tarea también y les da una idea más clara de los derechos humanos. Ya, ¿quién me va a ayudar con la lectura? Yo, licenciada. Matías, ya, dele. Matías dijo que sí. Sí. Ya, léale, por favor. ¿Qué son los derechos humanos universales? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar alguna vez ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Ya, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, los derechos humanos
son lo que nos faculta a nosotros como seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, a que se nos respete sin importar nuestra raza, nuestro sexo, ni nada de eso, sino que se nos respete lo que nosotros pensamos y sentimos. Y entonces en este sentido vienen los derechos a la vida, los derechos a la identidad y así, una lista muy grande. Bueno, vamos a hablar un poco de las características, pero antes vamos a hablar de cómo nacen para que más o menos entren en contexto sobre cómo nacen los derechos humanos o por qué nacen. Entonces, ¿alguien me ayuda respondiendo a la pregunta de cómo nacen, si tiene alguna idea? No sé si está Anderson por ahí. Dome. Luis, Hola Anderson, ¿qué tal? los derechos humanos nacen desde que nosotros nacemos, ya que sin derechos humanos desde que nacimos seríamos como una persona cualquiera, como que si no tuviéramos derechos y no seríamos respetados y nosotros no respetaríamos a nadie también. Ya, Anderson, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más? Lisen también había una historia en sí de cómo nacían los derechos humanos. Fue para no me acuerdo el nombre, pero era una señora que en la Segunda Guerra Mundial, ella había hecho para que se haga paz y todos tengan sus derechos. Ya, Dome, ¿tú sabes algo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Sabes qué pasó ahí? O sea, dice que había muchas muertes y que fue en España, algo así, en Europa, creo que era. ¿Alguien más sabe algo sobre la Segunda Guerra Mundial? Gracias, Dome. Ya. Es muy amable. ¿Viste la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿Alguien sabe qué pasó ahí? Que hubo muchos muertos en Berlín, Alemania. Ya. ¿Alguien se da la idea de Hitler? ¿Sabe quién es Hitler? Sí, era un alemán. Ya. Un alemán muy malvado. Ya, ¿qué Sí. hizo este alemán? Mandaba a matar a los judíos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Estos hechos Era un dictador. Ya, estos hechos están ligados a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más? Muy bien, guau. ¿Qué más? A ver, fue en el año mil y algo era. 1495. 1945, Lisen, fue la guerra mundial, la segunda. No sabe leer. ¿Qué pasó en 1945? ¿Empezó o terminó la guerra? Terminó la guerra mundial. No, empezó. Terminó, ve, pendejo de morocho. Empezó, ve, oye. Comenzó en 1900. Primero lee para decir. Chicos, A ver, creo. De ahí acabó en 1945. Exacto, muy bien. Gracias, Cris. Muy amable. Verán, la Segunda Guerra Mundial fueron hechos marcados en los que muchos países se enfrentaron entre ellos y dejaron a muchos muertos. Y a la vez les invito también a que investiguen más sobre este tema que es súper interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1945, se dieron muchos experimentos con personas y con animales. Entonces no se respetaban sus derechos. Se hacía, por ejemplo, les torturaban, tal vez por su raza, tal vez, o sea, por ejemplo, igual también deben conocer lo que es la esclavitud hacia las personas afrodescendientes. Entonces, al ver todos estos acontecimientos que suscitaron durante la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, es que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, deciden ellos formar los derechos que pueden ayudar a las personas a defenderse de este tipo de cuestiones, no porque yo haya nacido en Ecuador, las personas tienen derecho a
yo que sé, a golpearme, o por mi color de piel, o así. Entonces, es que la ONU decide declarar los derechos humanos universales. Bueno, vamos a leer un poquito de esto. Si tienen alguna pregunta, igual levantan la mano, por favor. ¿Alguien me quiere ayudar? Yo. Gracias. Ya. ¿Cómo nacen los derechos humanos? El mundo estaba conmocionado en 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero nunca hasta entonces la humanidad había experimentado la muerte y la destrucción a una escala tan descomunal. La liberación de los campos de concentración nazis dejó el descubierto el horror perpetrado con los judíos y otras minorías. Todos estos crímenes hicieron patente la ausencia de un reconocimiento internacional de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos que posee cualquiera solamente por el hecho de ser una persona con independencia de su nacionalidad son por eso mismo imprescindibles. El 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su preámbulo, el documento manifestaba la necesidad de que los seres humanos, libres de miseria y el temor, disfrutaran de la libertad de expresión y la libertad de conciencia. La ONU vio la necesidad de completarla en los años siguientes con textos de carácter más concreto. Así, en 1952 se aprobaba la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 7 años más tarde se adoptaba una Declaración de Derechos de los Niños. Ahora bien, fue en la década de los años 60, por fin los derechos recogidos de la Declaración Universal se desarrollaron en 2 tratados, esta vez sí vinculantes, los denominados pactos internacionales. Gracias. Gracias, Anderson, muy amable y muy buena lectura también. A ver, ¿alguien sabe qué son los pactos internacionales? ¿Tiene alguna idea? ¿No? Es la cosa que tú decides hacer con otro país, o sea que tú... ¿Qué dijo, Licen? No la escuché. ¿Son derechos civiles, dicen? ¿Qué son los pactos internacionales? Son derechos civiles y políticos. Sí incluyen los derechos civiles y políticos, pero ¿qué son los pactos internacionales? Son acuerdos que se realizan con otros países. Sí, Anderson, muy bien, muchas gracias. Ya, verán. Una vez después de que se crearon la Declaración de los Derechos Humanos, se dieron cuenta de que no muchos países iban a estar de acuerdo ni que no todos iban a aplicarlos. Entonces, se decidió que los países que pertenecieran a la organización de las Naciones Unidas tengan como obligación aplicar estos derechos. Es así que nuestro país también tiene pactos internacionales para aplicar los derechos que se encuentran explícitos en la Declaración de los Derechos Universales. Universales significa que van para todo el planeta. Entonces, ¿alguien sabe alguno de estos derechos universales? O sea, que puede estar aquí o en el otro lado. Derecho a la vida. Exacto. Derecho a la libre expresión. ¿Podría ser derecho a la educación también? Derecho a la vida. Sí, a la educación es correcto. Sí. Derecho a la nacionalidad. Muy bien. Derecho a la igualdad. Ya, guaguas. Derecho al voto. Muy bien. En este sentido también sí es importante saber cómo nacen los derechos humanos, por qué es que tenemos derechos o a partir de qué se nos otorga esta facilidad para nosotros podernos defender en cualquier espacio. Y como les dije, alguien me dice cómo es que nacen, ahora que ya tienen alguna idea de dónde nacen estos derechos. Fernanda, ¿me ayudas? Manda, Licen. ¿Cómo nacen los derechos humanos? A ver, según lo que yo tenía entendido, los derechos humanos nacen desde que la persona nace. Y si uno no sabe que tiene derechos, ay, ¿cómo fue que yo leí?
A ver, Pero- creo que planteame la pregunta, a ver, ¿quién hace y por qué hace los derechos humanos? Ay, ¿quién hace los derechos humanos? Yo les... La ONU realiza los derechos. La ONU realiza los derechos a partir de que en la Segunda Mundial en la Segunda Guerra Mundial se causó mucha destrucción y muchas muertes y la ONU vio eso y no quería eso, creó los derechos humanos. Gracias, Anderson. ¿Alguien más, aparte de Anderson, que quiera aportar algo de a partir de qué nacen los derechos humanos? Mucha falta de respeto, mucha discriminación, muchas muertes, mucha. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿A partir de qué nace? ¿Por qué se escriben los derechos humanos? ¿Quién ve la necesidad de que estos existan? La ONU ve la necesidad de crear los derechos humanos, ya que en la Segunda Guerra se causó mucha falta de respeto, mucha discriminación. Por eso. Ya, Anderson, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Dicen yo. Dime, Fernanda. Yo No, dicen yo no. Mili. Perdón, mi amor, no me aparecen aquí la Ya dicen. Y nacen ante las barbaridades que la humanidad vivió en siglos pasados. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, no olviden, los derechos humanos nacen a partir de ver cómo los derechos de las personas fueron violentados al torturarles, al experimentar con ellos, al matarles, al mandarles a campos de concentración, al esclavizarles. Entonces, nace a partir de todas estas injusticias sociales que se han dado antes de 1945 en diferentes partes del mundo. Entonces, de ahí es necesario la creación de los derechos y que sean aplicables. Ahora vamos a ver las características de estos derechos. Fernanda, ¿me ayudas con la lectura, mija, por favor? Bueno, Alicia. Gracias. Dice, las características fundamentales de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de todos los derechos humanos son las siguientes. Universales. Los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Inalienables. No se puede enejar, nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables. No se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y, por lo tanto, son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede verles de ellos. Valerse. Perdón. Imprescriptibles. Son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Indivisibles. Esperemos un ratito que... A ver. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede prescindirse de ninguno. Muchas gracias, Fernanda. ¿Por qué tenemos que considerar las características de estos derechos? ¿Por qué? Porque, yo qué sé, se les ocurrió que tal vez alguien iba a decir, no, es que yo no quiero que a mí se me consideren los derechos, o yo no quiero que este derecho sea aplicable, y así. Entonces era necesario ponerle ciertas características a los derechos. En este caso son 5. ¿Por qué son universales? ¿Alguien entendió? ¿Por qué los derechos humanos son universales? Porque son para todo el mundo. Ya, muy bien, universales, que son para todo el mundo. Muy buena respuesta. Porque son inalienables. ¿Qué significa esto de inalienables? Porque nadie puede ser, despojado de los derechos.
Ya. Que no se les puede tocar los derechos. Ya. ¿Qué más? Bueno, son inalienables, como bien dijeron, porque nadie se le puede quitar los derechos, o sea, nadie se le puede decir, no, tú por, yo qué sé, por diferentes cosas no podemos ejercer tus derechos. Entonces es para todos. Por favor, no rayen la pantalla. Para todos los seres humanos. Ya. ¿Qué significa que son irrenunciables? Que nadie puede renunciar a los derechos. Ya, muy bien, que nadie puede decir no o negarse a tener sus derechos o que se ejerzan sus derechos. Ya, que son imprescriptibles. Que no, No caducan. prescriben los derechos. No tienen fecha de caducidad. Exacto, que son para toda la vida, o sea, que no tienes derecho solo hasta que tengas 10 años o de aquí a 10 años, sino que son para toda la vida. Eso significa que son imprescriptibles. Ya, que son indivisibles. Que no puede ser, por los derechos no puede ser feliz a costa de otro. ¿Y eso qué significa? No puedes violentar los derechos de Que los no demás. se pueden dividir los derechos. No puede prescindirse de ninguno. O sea, es decir, no se puede disfrutar Que un no puede derecho cambiar contra de otro derecho. Ya, Dome, muchas gracias. ¿Alguien más? Dicen que no se pueden dividir los derechos para unas personas y los otros para otras. Muy bien, ¿quién me dijo eso? Emilia. Gracias, Emilia. Sí, exacto. Una que no se pueden dividir unos derechos para unos y otros derechos para otros. Y otros que no puedo tomar del derecho que se declare solo la parte que a mí me interesa, sino que debo considerarlo en su conjunto. ¿Ya? A ver. ¿Hasta esta parte tienen alguna pregunta? Listen. Dime. ¿Quién me llamó? Listen, ¿qué significa la oración que decía, la frase que decía, cuando empiezan mis derechos, cuando terminan mis derechos empiezan los del otro? Algo así parecía que decía. No entendí muy bien. Ya verás, eso significa que tú tienes libertad de expresión, ¿no es cierto? Tú puedes decir lo que piensas, lo que sientes, pero ese derecho de la libertad de expresión se termina cuando tú comienzas a atacar a otra persona, porque esa persona también tiene derecho a la libre expresión, entonces él también puede decir lo que piensa y lo que siente. Entonces tus derechos, yo que sé, tú tienes derecho a la vida, o derecho a ejercer lo que tú piensas y sientes que es conveniente, pero no por eso vas a ir matando a otra persona violando su derecho a la vida. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, gracias, licenciada. Ya. Verán, en este cuadrito vamos a ir viendo qué derechos conocen, ¿ya? Igual es la parte del deber. Vamos a ver. ¿Quién conoce el primero? Yo. Ya, ¿y qué significa? Que todos tenemos los mismos derechos y que entre sí, por ser de diferente color de piel, no significa que seamos diferentes. Ya. Gracias, Fernanda. La primera, sí. Vamos a ver cuántos. 1. El segundo, ¿quién conoce? Yo le hice. Ya dime qué significa. Que todos podemos tener una justicia gratuita. ¿Quién me dijo eso? Yo le hice. Mi amor, ¿cómo te llamas? No me Emilia. aparece en la pantalla. Perdón. Ya. Emilia. Muchas gracias. Ah, Emilia. Muchas gracias, Emilia. Sí. Todos tenemos derecho a defendernos. Yo que sé, se nos acusa de la muerte de alguien, tenemos derecho a tomar un abogado y que éste nos defienda. Por eso dice defensa en tribunales. El tercero. Yo. Dime.
Es el derecho a un juicio justo que puede tener cualquier persona y que no sea corrupto. ¿Cuál estás leyendo, mi amor? Derecho al juicio justo. Derecho al juicio justo. ¿Dónde está? Verán, estamos leyendo de izquierda a derecha, ¿ya? Nos tocaría el derecho a la intimidad. Que no pueden intimidar a nadie. Que no pueden amenazarnos por ninguna cosa. Digamos, no, es que eso ya es mucho. Mira, ya vimos. El derecho a la intimidad, ¿qué es? Que no pueden intimidar a nadie si no quieren. Bueno, en este sentido quizás se malinterprete la palabra, pero intimidad... Que dicen que no se puede, o sea, sí, no se puede amenazar, digamos, porque ya un ejemplo, yo veo que alguien pega a un niño y me dice, no le digas a nadie, o puedo decir que fuiste tú, amenazarme por no decir nada. Eso creo que es derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad. Privacidad. Bueno, ¿Tener también... privacidad? Está el profe Carlos aquí, porque bueno, yo le interpretaba como derecho a que tú decides con quién tenés intimidad, ya. O sea, con quién puedes relacionarte, con quién puedes, o sea, es tu decisión. La intimidad se refiere a la privacidad como persona. Por ejemplo, mi intimidad es las cosas mías, las cosas personales mías, mi familia, lo que yo pienso, con quién yo quiero relacionarme, como decía la profe Erika. Ese es el derecho a la intimidad. O sea, nadie puede meterse en sus cosas, nadie puede estar husmeando en sus cosas. Por eso ahora es importante tener cuidado en las redes sociales, porque ahí se puede, mejor dicho, dar mucha información fácilmente. Muchas gracias, profe. Ya. Entonces, es eso, el derecho a la intimidad. Ya. El siguiente, el derecho a la propiedad, ¿qué es? ¿Alguien me ayuda? Que tienen que respetar tu propia propiedad. Tu casa, mi casa, mi house. Exacto, o sea, todas las cosas, o sea, tú tienes derecho a tener cosas tuyas propias. Bueno, me parece que por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a ver toda la tablita y espero que hayan comprendido un poco de lo que les quería comunicar y hayan entendido un poco de estos sucesos históricos que dan origen a los derechos humanos universales, que en nuestro país, también en nuestra Constitución, hay muchos derechos, pero no olviden que también hay obligaciones. O sea, así como tenemos derecho a la vida, derecho a la educación, tenemos la obligación también de estudiar, la obligación también de vivir bien, la obligación de tomar buenas decisiones. Entonces, así como tenemos derecho a estudiar, también tenemos la obligación de levantarnos pronto, de participar en clases. Entonces, no olviden que cada derecho también va con su obligación, que nosotros, todos, absolutamente todos tenemos derechos desde que nacemos hasta que morimos. Bueno, yo le agradezco mucho a toditos los que participan y a los que no también. Espero que la próxima vengan comiendo y durmiendo bien. Y también le agradezco al profe Carlos por este espacio. Muchas gracias, profe. No se preocupe, Erika. Chicos, verán, haciendo un contexto de lo que nos dijo ahorita la profe Erika, luego de 1900, con la Revolución Industrial, se da la Revolución Rusa, comienza la Primera Guerra Mundial, después se da la Segunda Guerra Mundial. Entonces el mundo venía de muchas atrocidades. Se comenzaron a violar los derechos de las personas, hubo muchas muertes, hubo muchas injusticias. Por eso es que luego de la Primera Guerra Mundial, en el 48, se unen los países, ya hacen la Organización de las Naciones Unidas, y ahí lanzan o hacen la primera Carta de la Universal de Derechos Humanos. Como decía la profe Erika, no todos se adjuntaron o se adscribieron a esa carta.
pero los países que tenían pactos internacionales, Ecuador es uno de esos, tiene ese pacto internacional, un convenio internacional, un lazo con la ONU, ellos están obligados a cumplir. Por eso es que cuando una persona tiene o es violentado sus derechos en el país, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está fuera del Ecuador para poder tratar de pedir que se respete sus derechos. Entonces, esos derechos humanos, ustedes podrán ver o darse cuenta si se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, hay países en Medio Oriente que ellos no están adscritos a la ONU. Entonces, ustedes por noticias o por comentarios sabrán cosas que pasan allá. Por ejemplo, las mujeres allá no tienen derecho a votar. Allá incluso por religión, las mujeres no muestran ni el rostro. Si nosotros vemos desde la parte de Occidente, nos puede parecer algo que no está bien, pero esa es la realidad de ellos. Mientras nosotros cumplamos con esos pactos o nosotros hacemos esto, vamos a tratar de vivir en armonía, una convivencia armónica. Entonces, de eso se trata, chicos, los derechos humanos. Esperamos que haya sido provechosa la clase. Conversen con sus papás, qué derechos conocen, si es que tal vez sus papás saben si alguna vez han visto alguna injusticia y porque es bueno conocer eso porque luego nosotros tenemos conciencia y podemos evitar. Eso es, chicos. Muchas gracias por venir y nos queda 1 minuto. Prendan las cámaras para despedirnos. Gracias, gracias. Licenciado, antes de... Dígame. Nada, verá, en el documento está una lectura. Le dice que hay que subrayar las palabras clave. Sí. Es lo más importante. Subraye lo más importante. Ah, ya. Sí, Era sí. que pude resumir y ya. Licen, Nada más. verá, la última pregunta que usted había mandado, Ya. derechos que se cumplen y derechos que no se cumplen. O sea, ya los derechos que se cumplen en la casa ya está. Pero y los derechos que no se cumplen sería de poner así todos los derechos así que están así, o sea, están en la hoja anterior, Claro, o solo por... básicamente son 30 derechos. Ustedes vean Claro. cuáles son los que no se cumplen en su casa, en el colegio o en su barrio. Pero y si todos, o sea, nosotros ponemos todos los que se cumplen así en la casa y son así todos, pero y aparte hay